Vaya. Sí, ¿qué te pasa ahí? Dáselo a Elena. ¿Arrancamos? Fenomenal. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Cuando veníamos estábamos viendo que estaba cayendo la de Dios y decíamos, ay Dios mío, vaya día para bautizar el libro en Madrid. Recordábamos que justo con el libro anterior, con los muebles del mundo nos pasó lo mismo, que se cayeron chuzos de punta justo cuando veníamos al Alberti. Pero siempre es un placer estar aquí. En el momento en que se entra por las puertas de la librería uno entra en calor. Gracias, Lola, por cuidarnos, por cuidar a nuestros autores, nuestros libros, y por brindarnos un espacio para inaugurar, ¿no?, un libro que es un momento muy importante para un autor. Me hace especial ilusión además tener a Pilar, a Don, charlando con Ricardo. Pilar tiene una faceta múltiple, no solamente como magnífica traductora, poeta, pero también como escritora de ficción y como editora. Y en esa faceta de escritora de ficción es una escritora con muchísimo cuidado por el detalle, con aquello que se llama una voz propia, que es tan difícil de encontrar, y sobre todo un interés muy particular, y con una mirada hacia los escenarios que condicionan mucho cuanto escribe y condicionan mucho a los personajes que habitan aquello que escribe. Y eso es algo que para mí tiene en común con Ricardo, sobre todo en esta novela. Ricardo y yo llevamos publicando juntos 20 años, decíamos, en Seix Barral, y a lo largo de este tiempo ha abordado multiplicidad de registros, muchos tipos de libro, pero siempre yo creo que nos ha unido la vocación por una manera de entender la literatura como riesgo, como una manera de interpelar a la realidad, ¿no? Y en esta novela, Arca, yo creo que es no solamente por su ambición, sino también por la mirada que aporta. Yo creo que es uno de las cúspides de cuanto Ricardo ha escrito. Yo creo que da el do de pecho en este libro. Y para no extenderme mucho, sí que es una novela que tiene muchísimas capas, y yo creo que esa doble vertiente de Pilar como escritora, como lectora y como editora, será capaz de abordarlas con Ricardo. Pero me quedo con ese puente que los une en cuanto al escenario, ¿no? Arca es una novela que transcurre en Venecia, que solamente podría transcurrir en Venecia, que el espacio la condiciona tremendamente y que convierte la realidad y aquello que se cuenta de una manera quizá distópica o fantástica en una metáfora de lo que está sucediendo o de aquello que interpela a la Europa que estamos viviendo hoy en día. Y me parece algo tremendamente interesante hacerlo, además, no desde el ensayo sino desde la ficción. Os dejo ya con ellos, disfrutad mucho de su conversación, porque desde luego es para no perdérsela. Gracias a los dos, un abrazo grande. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Elena, por tus palabras. Muchas gracias también por invitarme a estar esta tarde con Ricardo y contigo. Muchas gracias, por supuesto, a Lola y a todo el equipo del Alberti por tenernos esta tarde aquí. Y bueno, muchas gracias a los asistentes.
sois héroes. Decía Elena que se han abierto los cielos y es verdad, ha habido un momento que parecía que iba a caer de todo del cielo. Y yo estaba pensando, es algo que comento mucho cada vez que vengo a esta librería, que para mí es un hogar, y Lola lo sabe y todo el equipo del Alberti también, que para mí es un hogar y además está muy cerca de mi verdadero hogar. Pero estaba pensando que casualidad, que esta tarde, los que estamos aquí refugiándonos un poco de la lluvia, vamos a presentar una novela que se llama Arca. Entonces es un poco Arca de Noé. Y en este Arca, que ahora nos está refugiando como la librería Rafael Alberti, vamos a hablar precisamente eso, de libros, de lo que significa estar en un refugio, de lo que significa diferenciar entre lo que es la realidad y lo que es lo no real, lo ficticio, lo aparente, porque como bien ha dicho Elena, es una novela que tiene muchas capas, Arca. Antes de nada, enhorabuena por esta novela. Es una novela que tiene, como prácticamente todas las obras, pero yo creo que en el caso de esta, múltiples niveles de lectura. Nos podemos quedar en lo anecdótico, el hilo que sigue el personaje principal, los personajes que lo rodean, las peripecias, las anécdotas, nos podemos quedar en eso. Pero luego el libro realmente invita a profundizar mucho más, a entrar, como os digo, a niveles mucho más subterráneos, mucho más simbólicos, alegóricos, de los que vamos a hablar un poco esta tarde y que desde luego os invito a descubrir. Yo he traído 8 páginas de anotaciones, voy a hacer varias preguntas a Ricardo. Lo primero que voy a hacer es presentarlo muy brevemente, ya conocéis su obra y su trayectoria, pero creo que es justo hablar un poco de sus otras obras. Él nació en Gijón en 1971, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Oviedo, ha escrito libros de relatos, luego a lo mejor hablamos un poco de los relatos, Los caballos azules en 2005 y Gritar en 2007, entre otros, y las novelas también, entre otras, La noche feroz de 2006, la denominada trilogía del mal, que incluye La ofensa de 2007, Derrumbe de 2008, El corrector en 2009, y luego algunas otras, La luz es más antigua que el amor en 2010, Medusa 2012, Niños en el tiempo 2014, El sistema 2016, Homo Lubitsch 2018 y Horda 2021. Su obra ha sido traducida a varias lenguas, como el alemán, el catalán, el francés, el holandés, el italiano, el portugués y el turco. Cuando leemos Arca, vemos que él dice al final del libro que ha tardado 6 años en escribirla. Y ahora, con la breve semblanza biográfica que os he hecho de él, os dais cuenta de que las novelas en realidad prácticamente las va publicando cada año, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014. Entonces, a mí sí que me llamó la atención que hubieras tardado más tiempo, es también normal por lo voluminoso del libro y todos los temas que se tratan aquí. Y como bien ha dicho Elena, y ahora ya entro directamente a que hable Ricardo y a preguntarle, no sé si yo diría que es su novela más ambiciosa, porque creo que todas lo son, pero sí que es verdad que es una novela, como os decía, muy lograda, muy orgánica, que tiene vida. Todas las novelas obviamente tienen que tener vida, pero esta novela yo hablaría casi de un latido. Hablaría, claro, estamos hablando de arca, dentro de un arca, que es una estructura física, material, hay vida. Y yo esta novela, y ahora es mi primera pregunta, Ricardo, no sé si has querido también en tu cabeza, en la estructura, en lo que es el armazón de la novela, pensaste precisamente en eso, en una estructura física, que es muy importante en esta novela, la casa, con vida dentro, como ese arca de Noé donde estaban los animales y que, bueno, pues se enfrentaba al temporal, ¿no? Esa estructura que es como una especie de cáscara, en la que dentro hay eso, hay un latido y como una flor que se va abriendo y va dando lugar a pétalos y más pétalos y más pétalos. Hablo de la casa porque ya aquí te pregunto directamente, hay una casa esencial en esta novela que se llama Cabarbarillo y hay un término que a mí me interesa mucho en las casas, que son las casas conscientes. Hay una diferencia entre lo que es la casa consciente, que es la casa que siente. Si pasan fenómenos extraños dentro, es por la propia casa que los provoca,
independientemente de los seres que la habiten. Y luego están las casas embrujadas, las casas encantadas, que no es la estructura la que genera los elementos mágicos o fantásticos que puedan suceder dentro, sino que son los habitantes, y cuando esos habitantes se van, la casa es un lugar normal. Yo diría que Ca Barbarillo es una casa consciente. Ahí te lo dejo. Bueno, buenas tardes y reitero todos los agradecimientos que Pilar ha puesto encima de la mesa y ha verbalizado. Estoy muy feliz de ver caras de personas a las que quiero mucho y a las que a veces solo tengo ocasión de ver cuando vengo a Madrid. Incluso hoy estoy viendo por primera vez caras que me acompañan hace años, de personas a las que físicamente no he podido conocer hasta hoy, pero que también me han acompañado durante estos años por razones que no vienen al caso, pero que llevo conmigo en mi corazón hace tiempo. Y gracias especiales a Pilar por haberse prestado al esfuerzo en una vida muy llena de compromisos como la que solemos llevar ciertos escritores, por haberse prestado a dedicar una buena parte de su tiempo, primero como lectora y luego como intérprete de este artefacto que es Arca, que, bueno, como bien se ha insinuado aquí y está a la vista, es un señor libro. Es un señor libro en su continente y espero que lo sea también en su contenido, al menos cuando lo disfrutéis. Me parece muy pertinente esta primera reflexión sobre la casa, que recoge un poco el hilo de que te lanzaba Elena, de la importancia de los espacios tanto en tu escritura como en la mía, ¿no? Arca es una novela que a lo largo de su concepción se me fue haciendo muy diáfana la idea de que yo quería trabajar con los dos conceptos fundamentales donde cualquier vida humana transcurre, las dos categorías kantianas, digamos, ¿no? El tiempo y el espacio. Y de hecho la novela admite ser contemplada como una sucesión de espacios, ¿no? Si nos ponemos en la estructura más alta, hay un continente, estamos Europa. Si vamos bajando un poco el foco, aparece una ciudad, epítome de tantas cosas que identificamos con Europa, que es Venecia. Si bajamos un poco más el foco, encontramos dentro de Venecia una casa, que es donde todo se precipita y todo sucede. Dentro de esta casa hay una habitación muy especial, que funciona como una especie de umbral, de intercambiador, de puertas, y habría un quinto nivel, que es lo que sucede al cruzar ese umbral, ¿no? Donde el lenguaje se vuelve loco, la realidad queda derogada y la literatura, quiero pensar eso, triunfa, porque esos son los capítulos donde yo he hecho lo que me ha dado la gana y me he sentido más libre que nunca, ¿no? Luego hablaremos seguramente de lo real y lo no real. En el centro de toda esa muñeca rosa está la casa, está Ca Barbarillo, está el palazzo que se construye en 1550 para unos esponsales y donde se desarrolla toda la acción de la novela. Y que, como tú bien dices, es una casa consciente. Es una casa, la primera vez que uno de los personajes la ve, de hecho hace una reflexión sobre la neuroarquitectura, ¿no? Y dice, llegará un momento en el que cuando construyamos nuestras casas o los lugares donde habitemos, donde nuestras vidas van a transcurrir, pensaremos primero si queremos ser en ellos felices, si queremos tener vidas puramente hedonistas o queremos tener vidas más espartanas, es decir, construiremos casas que serán estados de ánimo. Ca Barbarillo es una casa torcida, además, nace como regalo de bodas pero se acaba convirtiendo en tumba. Y a lo largo de ese viaje, de la alegría a la fatalidad, efectivamente se convierte en un recipiente de todo tipo de anhelos, de fracasos, de sueños, de estímulos, de pérdidas, de conquistas, ¿no? Y ¿cómo no va a tener un latido? Claro, tiene muchos latidos. Tiene uno fundamental, que es el de su propietaria, Antonia Barbarillo, pero tiene los latidos de todos aquellos que en un momento u otro han intersectado con ella, ¿no? Y para mí, en realidad, cuando terminé el libro, por supuesto, para mí Ca Barbarillo existe, no sé, ¿no? Aunque no haya un palazzo en Venecia que sea el que yo... Existe, ya lo podemos
ya lo podemos manifestar allí, aparecerá algún día, se concretará ahí algún día en la laguna. Y yo también, me ha gustado mucho esa imagen que utilizas del latido, porque yo también lo he sentido, y lo he sentido con más intensidad que en ninguno de los libros que he escrito nunca. Cuando terminé este libro, y esa es una conversación que mantengo con Elena, cuando cuando le hablé por primera vez de Arca, hace ya, pues, a lo mejor 5 años, durante la pandemia, que fue cuando yo empecé a redactar la novela, le transmití la idea de decirle: Elena, estoy apasionado con la posibilidad, con la pelea por generar un libro que funcione como una especie de ente autónomo, o sea, de crear algo, un mundo dentro del mundo. Todo libro lo es, pero algunos lo son más, ¿no? Al menos en nuestro anhelo, en nuestro empeño. Y creo que con este libro me he acercado más que con ningún otro a eso. Cuando terminé el libro, tuve la sensación de haber generado una especie de artefacto autónomo que tiene sus propios códigos, que tiene sus propias leyes, que tiene su propio latido, ¿no? Ese es el latido, valga la redundancia, que ha animado durante 6 años este corazón para que este libro se haya podido concluir. Porque ha sido muy difícil terminar este libro, mucho. Me lo imagino. Cuando te decía eso, tú has tenido un ritmo de publicaciones bastante, bueno, pues constante, como decía, un año, otro año, 6 años. Sé que has estado escribiendo y publicando otros libros, pero ¿cómo ha sido ese proceso de 6 años? ¿Tenías muy claro desde el principio este plan que nos has contado de casi esto, pues un latido dentro de otro, o me imagino casi eso, como una flor brotando de otra flor? ¿Has ido cambiando a lo largo de esos 6 años? ¿Has sido como muy férreo a la hora de plantearlo todo, o has sido flexible? He tenido que ser flexible porque me di cuenta que en determinados momentos la novela tomó direcciones que no eran exitosas desde el punto de vista ni de la economía narrativa ni de la lógica de lo plausible, independientemente de que la novela no siempre lo sea, ¿no? Es decir, transité por caminos que tuve que desandar, tuve que deshacer, que me estaban conduciendo a soluciones demasiado disparatadas o directamente a callejones sin salida. Pero al mismo tiempo, lo basilar del libro, el núcleo, las ideas fuerza que yo quería contener en él, sobre todo cierta circularidad que hay en el libro a nivel de símbolos, ¿no? El agua. La novela empieza con agua, se cierra con agua. La novela empieza con un espectador que asiste a un hecho insólito. La novela se cierra con ese mismo espectador siendo protagonista de un hecho insólito. Como decía antes, el escenario, el uso de la temporalidad, una serie de secundarios que me parecía que fortalecían mucho el discurso narrativo porque permitían abrir muchas vías alternativas, ¿no? Y mover la novela hacia otros ámbitos de los que luego seguramente hablaremos, de la novela de género, de etcétera, etcétera. Eso sí que estuvo... Quiero decir, a nivel arquitectónico, me parece que la novela estuvo bastante construida en mi ánimo desde relativamente pronto. Cómo vestir cada habitación de esa arquitectura, qué decisiones para que la acción avanzara en determinados momentos o no, ahí es donde sí que hubo devaneos, ¿no? Y luego la novela me llevó mucho tiempo porque sí que me empeñé en que si trabajo con el lenguaje, en mi caso es una marca de agua, obviamente, en esta novela quería que eso aún fuera más... Creo que la novela tiene una densidad de página, tiene una... Es una novela en la que nada... todo tiene un motivo. Cada palabra escogida, cada historia insinuada, cada ángulo aparentemente tiene un peso en el conjunto, en este enorme mosaico que al final le saca. Todo está muy meditado en ese sentido, todo está muy aquilatado, aunque pueda parecer lo contrario. No. Y yo como lectora imagino que todos vosotros cuando lo leáis el libro lo vais a agradecer, porque como os decía hace un ratito, favorece todos esos niveles de lectura y favorece que cada lector
obviamente se lleve el texto a su terreno y decida dentro de esa densidad de página que tú mencionabas dónde quiere quedarse y a dónde quiere llegar y no necesariamente a lo largo de toda la novela. Yo he presentado muchos libros y he de decir que esta presentación es una de las que más me ha provocado. Ya os digo que os traigo 8 páginas aquí escritas porque no podía dejar de tomar notas y todo me despertaba alguna pregunta y los personajes secundarios son apasionantes. Luego hablaré en concreto de uno, pero es complicado hablar de ella porque quiero hablaros un poquito del argumento, pero no quiero desvelaros nada, por lo que os digo precisamente de que al leer esta obra es un universo entero. Y sé que esto parece un lugar común, pero el universo que se genera dentro de cada lector es personalísimo. Y entonces es muy difícil hablar de la obra sin destrozar esa posibilidad de que cada uno se lo lleve a su propio territorio, ¿no? Hablábamos de la casa, hablaba yo al principio de que el Alberti se ha convertido en un arca, y es que claro, hay algo que sucede en esta novela que es muy, muy importante, y ya lo ha mencionado Ricardo, que es la presencia del agua. Hay una tormenta constante, por lo menos se menciona varias veces en la novela, que es la tormenta Ajax, y se habla de una especie de destrucción constante en el libro, que es una destrucción física. Estamos hablando de Venecia, estamos hablando de Europa, estamos hablando de ciudades que realmente se hunden por un fenómeno que se llama la Gran Conmoción. Y estamos hablando de esa destrucción que no es solo física de los edificios, insisto, de ciudades que han representado y representan para la visión europea lugares sólidos, lugares de referencia, lugares a los que aferrarnos, no solo a nivel físico, de saber que puedes andar por ellos e ir a determinados monumentos, sino a nivel también emocional, a nivel psicológico, ¿no? Es la estabilidad, es la historia, es lo que nos hace ser europeos. Todo eso está en la obra de Ricardo, como ha estado en obras previas también, lo que supone la pertenencia y lo que supone la identidad. Y toda esa solidez, todo eso que nos da, insisto, la seguridad, de repente se quiebra. Y se quiebra no por acción del hombre, o por lo menos de una acción absolutamente secundaria, porque como os digo, todo se produce por efecto de lo que se llama la Gran Conmoción, y llueve constantemente, el agua está muy presente, ¿no? Entonces está esa inseguridad, y como hablábamos antes que la obra se desarrolla en círculos laberínticos. Para mí, cuando hablamos del latido y cuando hablamos de una casa, una habitación dentro de una casa que está dentro de una ciudad, que está dentro de un continente, etcétera, todos esos círculos van formando un laberinto, y parte esencial del laberinto es esta casa de la que hablamos y del personaje que llega a esa casa porque tiene que buscar a alguien que ha desaparecido, pero que piensan que se lo ha tragado la casa. Hasta ahí voy a hablar del argumento, si te parece bien, no voy a decir más del argumento. Pero creo que es muy importante y me gustaría preguntarte esta dicotomía entre, ya lo mencionaba antes, realidad y apariencia, y lo que significa en el estado actual, porque no estamos hablando de una distopía, o por lo menos no me lo ha parecido, no es una distopía futurista lo que tenemos en este libro, es algo muy presente. Estamos hablando de una descomposición actual en tiempo real, de unos valores, de una solidez, de una seguridad, etc. ¿Buscabas toda esta lectura con el argumento de un ser al que se traga una casa? También, sí, insisto, todo suma, todo acumula, todo decanta en esta novela, cada gesto, cada historia colateral, va girando en torno a ese embudo, a ese sumidero, por no escapar a las imágenes de agua, ¿no? A ese desagüe por el que en buena medida uno siente que buena parte de los frutos de aquello que más ama, ¿no? Y que me ha conformado como ciudadano, como individuo, como persona amante y creyente en ciertos valores, creo que está en riesgo de sumergirse, de disolverse, en definitiva de desaparecer. Una cosa que me ha atrapado mucho en esta novela
y que sí que le he dedicado mucho tiempo, era el trabajo con, vamos a llamarlos subtextos, ¿no? Es decir, aparentemente tú lo has dicho, de pronto hay un tipo que tiene que buscar a otro tipo que ha desaparecido. Claro, a ti te cuentan eso y piensas que estás, pues eso, una novela de, no sé, un thriller acuático, vamos a decir, ¿no? Un thriller de casas que abducen, no sé, bueno, una novela, en fin, una novelina, ¿no? Para pasar el rato. Como esas hay otras novelinas para pasar el rato, hay fantasmas, hay... en fin, eso sí, hay como notas a pie de página sobre asuntos que tienen que ver con lo distópico y tal, pero todo en realidad está intentando conducirnos, está intentando llevarnos a algo más serio, a algo más importante, a ese agrietarse, a esa impermanencia que de pronto nos asalta. Todo aquello que creíamos sólido, de pronto está en riesgo de pérdida, ¿no? El suelo, nunca mejor dicho, se mueve bajo nuestros pies. Entonces ha sido muy interesante, por ejemplo, trabajar con géneros, con clichés, a veces incluso con el pastiche, para dinamitarlo y convertirlo en humus, en sustrato, para alimentar esa reflexión política, en definitiva, sobre qué nos está sucediendo, por qué nos está sucediendo ahora y hacia dónde puede conducirnos ese statu quo actual, ¿no? Si hacia la necesidad de flotar un arca y subirnos a él, o cabe todavía una posibilidad de enfrentar esta conmoción, y sus símbolos y oponer algún tipo de discurso y algún tipo de praxis. Todo eso es lo que efectivamente nuclea, vertebra y sostiene la arquitectura de Arca. Sí, además, bueno, yo os voy a leer un fragmento para que veáis la importancia del lenguaje, que lo ha mencionado Ricardo, estoy totalmente de acuerdo con él. Pero además de lo que está comentando, hay ciertos elementos que aquí, insisto, no voy a destripar nada porque no es mi intención y porque la lectura luego es muy personal, pero hay ciertos elementos que él va dejando de una manera muy inteligente, supongo que muy meditada también, va dejando caer y nos va generando un estado de ánimo constante, porque además es un libro que se va disfrutando página tras página durante muchos días por el volumen que tiene y por la precisión del lenguaje, va generando una especie de densidad emocional que tiene que ver totalmente con la densidad del lenguaje de cada página y con lo que le va pasando al protagonista. Los personajes secundarios, de los que ya os digo que ahora voy a hablar de alguno, todo esto se va entremezclando y, por ejemplo, aparece una ballena, que decimos, dentro de la ballena además hay seres. No es un elemento esencial en la novela, pero sí que va generando este estado anímico del que os hablo. Y supongo que se lo ha pasado genial escribiendo esta obra, porque realmente creo que ha hecho lo que le ha dado la gana y ha ido, que está muy bien, la libertad absoluta ante todo, y ha ido dejando caer como miguitas de pulgarcito en el bosque que cada lector va recogiendo a su manera. Os voy a leer un fragmento de la página 218 para que veáis el lenguaje y un poco de lo que estamos hablando. Dice: mientras el presente es distópico, es el futuro el que puede resultar anticuado. Habitamos un presente donde parecen haberse cumplido las distopías más influyentes del siglo XX. La farmacocracia, el bienestar químico, la videovigilancia, la robotización del ser humano o la presencia del cyborg definen un día a día que cada vez se parece más a una antigua novela de ciencia ficción. La evidencia de la política concebida como una rama de la publicidad hace cada vez menos necesario que un escritor invente contenidos ficticios. La ficción ya está aquí, entre nosotros, disuelta en la mentira cotidiana del mundo global. Nuestra tarea consiste, por tanto, en inventar la realidad. Cuando os digo que yo creo que se lo ha pasado muy bien, es por fragmentos como este. La novela está salpicada de fragmentos como este, dentro, obviamente, de lo que es una narración, porque estamos hablando de una novela,
y estamos hablando de una casa y de unos personajes y de algo que les pasa a los personajes. Obviamente la trama existe, pero dentro de esa trama tenemos párrafos como este. Y de repente leemos cosas como nuestra tarea consiste, por lo tanto, en inventar la realidad. ¿Por qué? Porque, insisto, no estamos hablando de una distopía futurista, estamos hablando de una gran conmoción que ya está aquí. Entonces, además de toda esta reflexión, te lo debiste de pasar muy bien escribiendo esta novela, ¿no? Sí, yo he sido feliz escribiendo Arca, que creo que es la primera vez que me ha sucedido escribiendo feliz. Y además he tenido, esto también lo comentaba con algunos amigos que han seguido en la distancia el proceso de redacción. He tenido momentos de auténtico entusiasmo, o sea, por ejemplo, los 2 capítulos de los viajes dentro de la casa, ¿no? El capítulo 10 y el capítulo 24, perdón, que son esos capítulos que yo mencionaba antes, donde bajamos al último nivel del espacio y donde el lenguaje nos permite cruzar todos los umbrales, ¿no? Ahí somos libérrimos, ¿no? Cuando yo me leía a mí mismo esas páginas, me daba cuenta que, desde luego, mi mano nunca había sido tan firme por un lado y tan libre por otra, ¿no? O sea, tenía sensación de volar en el lenguaje, ¿no? Y de recibir esa especie de gratificación de la pura creación, de la pura invención de la realidad. Porque yo estaba inventando el mundo en esas páginas. Venía de un mundo real, degradado, deteriorado, demediado, cruzaba este umbral y caía en el territorio de la pura libertad, de la pura literatura, ¿no? Pero obviamente para ilustrar ese mundo del que venía, no para escapar a un... creo que lo has explicado bien, ¿no? Es decir, no escribimos para huir de la realidad, sino que escribimos en el límite para reinventarla, porque como la realidad ya se ha convertido en un simulacro, ¿no? Por ejemplo, en la novela se reflexiona mucho una idea que a mí cada vez me resulta realmente inquietante. Yo creo que estamos en un momento histórico en el que la realidad, a ver si lo digo bien, encuentra su validación a través de las representaciones de lo real. Es decir, es como si necesitáramos la intermediación de aparatos, máquinas, simulacros en definitiva, para sentir que lo real sigue siéndolo, ¿no? O sea, típica escena, Venecia. Ya nadie va a Venecia, tú no puedes ir a Venecia, volver a casa y no mostrar que has estado en Venecia. No sé si me explico, ¿no? Uno va a Venecia para fotografiarse en Venecia. El modo de dar fe de que tú has estado en Venecia es una representación tuya ante un decorado, el que sea, ¿no? De esa ciudad. Ya no nos basta, no sé si esto tiene que ver con la desconfianza que sentimos hacia el relato desde la posmodernidad hacia aquí, ¿no? Los relatos han hecho sospechosos. Quien está en posesión del discurso no necesariamente, sobre todo el discurso de la ficción, de otro tipo de discursos sí, el discurso del político, el discurso de tal, ese no sé, ellos mismos fundan sus criterios de verdad. No sé si esa sospecha que el relato genera, la desconfianza hacia los grandes relatos que diría Lyotard, nos ha refugiado, o nos ha invitado, o nos ha empujado a buscar los índices de validación de lo que vivimos a través de las representaciones de la vida, no de la vida como tal. Es como si necesitáramos siempre lecturas de segundo grado, vivencias de segundo grado para validar hemos ido ahí, hemos estado allí, ¿no? O sea, si tú y yo nos vamos de vacaciones y volvemos a casa y le enseñamos a nuestros amigos o a nuestros hijos nada, simplemente les hablamos de lo que hemos olido, lo que hemos comido, lo que hemos visto, pero nos falta la prueba, no sé si se nos creería. A lo mejor escribimos libros para que se nos crean esos viajes que hacemos. En este caso yo he viajado a un mundo que me he inventado, pero viniendo de un mundo real, que en determinados momentos me es tan hostil o me agrede tanto que necesito escapar y completarlo a través de una ficción que me permita interpretarlo, que me permita decirlo, ¿no?
Sí, me hace pensar muchísimo en la era del vacío, ¿no? De Lipovetsky, muchísimo. Aquí no me queda otra, sobre todo por lo que has estado respondiendo al principio, que preguntarte por Cartarescu. Bueno, eso tú lo sabes porque sí. Lo hemos hablado. De hecho, bueno, Pilar y yo nos conocemos, nos leemos creo hace muchos años, pero nos hemos conocido hace relativamente poco. Bueno, hemos coincidido en algunos eventos en los que hemos tenido que trabajar por la literatura de otros. Creo que lo hemos hecho con mucha dignidad, además, como se está demostrando con la novela de Marc Oller, por cierto, que por fin está mereciendo el reconocimiento que ya debería haber tenido antes. Pero bueno. Y claro, una de las cosas que a mí me ha vinculado a Pilar en los últimos años ha sido Impedimenta. El descubrimiento de Cartarescu para mí es el gran acontecimiento de mi vida lectora en los últimos... de mi vida lectora europea, vamos a decir. Está aquí la editora de Don DeLillo, yo pasé de mi vida literaria como lector de escritores europeos. Y en concreto, la lectura de Solenoide es un parteaguas. Yo creo que ese libro, que obviamente influye en Arca, es un libro... Además, para mí es obvio, y sin embargo en las lecturas que he recibido hasta ahora nadie ha mencionado a... Yo sabía que tú lo ibas a hacer hoy, pero tienes que barrer para casa además. Nadie ha mencionado a Cartarescu, pero para mí la lectura de Solenoide es un parteaguas como lector. Hay un... Tú sabes que yo amo muchísimo a Pierre Michon. Hay un texto bellísimo de Pierre Michon en Cuerpos del Rey que él dedica a Faulkner, a su maestro. Un texto divertidísimo, por cierto, donde dice que Faulkner era como Charlotte en el País de los Suecos cuando le dieron el premio Nobel. Él lo ve así, un tipo pequeño que no sabe dónde está, torpe, pero Charlotte en el País de los Suecos. Y él dice que su deuda con Faulkner es la deuda de la libertad. Porque Faulkner le enseñó que uno puede entrar en el lenguaje como le dé la gana y que puede hacer con las palabras lo que quiera. Por supuesto, en función del talento que uno lleva de fábrica, ¿no? A mí la lectura de Solenoide me liberó de muchísimos prejuicios como escritor que tenía hasta ese día. O sea, me di cuenta que esas cosas que hace Cartarescu en esa novela, que las hace durante 800 páginas y que no se cae nunca, además, o sea, el misterio... Esto lo hablaba un día, me acuerdo, en el aeropuerto de Barcelona con John Bilbao. Estuvimos quitándonos la palabra 3 horas y me decía John, ¿te das cuenta que ese cabrón, perdonad la palabra, ese cabrón de rumano está 800 páginas en el alambre y no se cae nunca? Y dije, sí, claro, ese es el misterio de esa novela, ¿no? Algo de eso, algo de esa enseñanza he intentado llevarme también bueno, yo creo que hay un homenaje velado, quien lo quiera ver, espero que lo lea así, como un homenaje, ¿no? a quien para mí realmente ha sido un maestro, y además un maestro contemporáneo, porque Cartarescu es uno de los nuestros, que decir, no es un señor muerto, es un señor que tiene 10 años más que yo, como mucho, y que soñó desde una literatura excéntrica, desde un país pues, con un peso específico mínimo en las letras europeas, no por su historia, porque es una gran literatura romana, sino por el peso objetivo, ha soñado, sigue soñando unos mundos que en concreto creo que en Solenoide alcanzan un nivel de excelencia de cantación que seguramente él no va a volver a lograr, y yo creo que como lector se me hace muy difícil volver a tener una experiencia semejante de lectura como la que tuve con eso. Yo de hecho, bueno, estos blurbs que pedís, dije una cosa, la mejor novela europea de los 40 años, y vosotros lo pusisteis ahí sin ningún pudor. Pero lo suscribo otra vez, es la mejor novela que se ha escrito en Europa en lo que va, desde mi punto de vista, de lo que yo conozco obviamente, en el siglo XXI. Y sí que el aliento de Cartarescu, esa ofrenda que él hace a los creadores, creo que es una ofrenda lo que él nos pone a sus pares, ¿no? Encima de la mesa, decir, mirad, se puede hacer esto, intentadlo, a ver hasta dónde llegáis con el lenguaje, a ver hasta dónde llegáis con la derogación de ciertas categorías, con la cancelación de ciertos a prioris, con tal. Bueno, yo he intentado hacer la mía y en algunos momentos de Arca, obviamente, esos viajes deben mucho a Cartarescu. Sí, yo te lo he comentado porque he visto clarísimamente el homenaje. Además sabía que eso, que te gusta muchísimo Cartarescu.
Hay una parte en la casa, efectivamente, que hay una puerta y se denomina un intercambiador. Esto me resultó absolutamente propio de Cartarescu y me alegra muchísimo que lo que has hecho sea eso, un homenaje desde la devoción, desde la admiración, la misma que siento yo, porque he hablado con otros autores en los que precisamente la lectura, la devoción y la admiración por Cartarescu ha sido como una especie de castración. De ya está hecho esto, ya lo ha hecho Cartarescu, ¿qué voy a aportar yo a la literatura? Entonces, esa parálisis, esa manera de frenar, sí que es verdad que pasa muchas veces, o puede pasar cuando estamos ante autores que nos deslumbran y que, bueno, tenemos la sensación de que después de eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? He visto también a Borges aquí, quizá también por lo laberíntico, y también como quizá relación con la obra de Mircea Cartarescu, mariposas. Hay mariposas que me imagino que es un símbolo que has querido también como símbolo, como reflejo de la ligereza, de la belleza, de la metamorfosis. Sí, esa parte además me gusta especialmente ese momento en el que aparecen las mariposas, que son unas mariposas que vienen de otro milenio, dicen, ¿no? Dice, son las mariposas que aparecen en esta habitación mutante, que vienen de no se sabe dónde, ¿no? Y me parece que construyen un momento poético muy especial en la novela. Yo en esta novela también, Pilar, he intentado como generar, tú hablabas antes, me gustó mucho esa expresión que decías, que la densidad de página generaba una densidad emocional. Yo me he empeñado también en intentar lograr como ciertos momentos desde el punto de vista de la imaginería, ¿no? de la potencia poética de lo que estamos viendo, que fueran muy inolvidables, ¿no? Por ejemplo, creo que el de las mariposas lo es. Esta idea de estas mariposas que llegan, insisto, no se sabe de dónde, construyen una especie de enjambrazón, luego vuelven a salir de la habitación y arrastran consigo el anhelo del segundo viaje del protagonista a través de la pared, ¿no? Me parece me gusta mucho en la novela, en el arte de la novela, me gustan mucho esos momentos donde el escritor suspende a veces o de alguna manera sacrifica el espíritu de la narración por darnos una especie de foto inolvidable, ¿no? De decir, ahora quédate ahí y párate, como cuando uno ve, no sé, como cuando uno está delante de un Rembrandt, que obviamente un Rembrandt no puedes verlo, no puedes pasar así, como pasas delante, hay que pararse, ¿no? Hay que detenerse. Me gusta a veces en las novelas sacar al lector de la prosa de la peripecia, ¿no? Y detenerlo como en un instante de pura contemplación. Creo que hay más momentos en el libro, también porque el don del protagonista se presta mucho a esa detención. Estoy pensando en la visita a la pinacoteca subterránea, cuando él ve las 5 representaciones de Cabarbarillo a lo largo del tiempo, ¿no? Y nos va describiendo cada una de ellas. Estoy pensando en ciertas escenas de seducción que hay en la novela, sobre todo cuando entre el protagonista y Nora. Estoy pensando en la primera aparición de Bogarca con los dientes rotos, ¿no? Estoy pensando en una serie de hitos donde creo que esa densidad de página coincide con esa densidad de la emoción y de alguna manera genera como un momento epifánico, ¿no? Me detengo, lo disfruto, de pronto meto los dos pies en la poesía, que también creo que en este libro el latido de la poesía es importante, aunque mi relación con la poesía es muy problemática, luego sí que te explico por qué. No puedo olvidar que en mí hay una vocación por la palabra poética, como diría Gamonada, por eso que no es literatura, ¿no? Eso que es un no sé qué, o que va un poco más allá, o que toca a través del lenguaje ciertas regiones del ser a la cual otros géneros no alcanzan. Ha mencionado Ricardo, efectivamente el protagonista tiene un don, y ahí entramos en una especie de dicotomía muy interesante, en la que tampoco quiero entrar mucho, que es lo más primario, por decirlo de alguna manera, que es un don realmente,
frente a la presencia de la tecnología, que es algo que sé que a ti te interesa muchísimo tratar ese tema. Y bueno, hay androides en esta novela que también tienen un peso importante. Y uno de los personajes secundarios, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has mencionado, no diría que son epifanías, pero sí que hay momentos muy intensos en la novela. Y no digo que son epifanías porque no son momentos cumbre. Cuando pensamos en una epifanía, normalmente, si lo imaginamos de una manera gráfica, física, podemos imaginar como una especie de pico, ¿no?, de montaña, y entonces hemos llegado allí y a partir de ahí todo desciende. En la novela de Ricardo no pasa eso. La novela de Ricardo estamos todo el rato, o durante mucho largo rato, estamos en esa especie de cumbre. Y eso creo que sucede en gran medida, por supuesto, por lo que se nos cuenta, sobre todo por cómo se nos cuenta y sobre todo por los personajes que nos van llevando de la mano hacia esos momentos cumbre sostenidos en el tiempo. Uno de ellos, que lo acabas de mencionar, es que tiene un nombre curioso, es Boglar Carretti. Aquí te voy a hacer una pregunta, porque claro, yo pensaba estos nombres, por ejemplo, Boglar Carretti. Ella nació en Budapest y buscando este nombre he visto que es como se dice en húngaro, ranúnculo de los prados. Vale. Imaginaba que era voluntario. Es una de las 3 especies de ranúnculos que se extienden por toda Hungría. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, yo quería que ella fuera húngara, eso es lo primero. No sé si me hace ilusión tener un personaje húngaro en mi literatura. Bueno, Reti, insisto, todo en esta novela tiene un porqué, bueno, como casi todas, pero además para esto de los nombres yo soy un poco toco casi, ¿no? Reti, yo me gusta mucho el ajedrez, y Richard Reti es uno de los grandes ajedrecistas de la historia, y era húngaro. Entonces el apellido Reti, y el apellido ya lo tenía conquistado, no tenía problemas, y además necesitaba un apellido, bueno, que me resonara, y que además fuera judío. Y el nombre, yo quería un nombre húngaro, pero claro, los nombres húngaros que yo conocía, pues, no sé, pues Susa, Susana o Judith, me parecían un poco vulgares. Y entonces entré en una página de nombres húngaros y me encontré este maravilloso Boglarka, que no me digas que es un nombre bellísimo. Y encima luego descubrí que era el ranúnculo de los prados y dije, joder, pues, Boglarka, ya está. O sea, no lo dudé, no pude dudar, no encontré un nombre más bonito para mi pintora de Sevilla. ¡Qué personaje! ¿Qué Sí, personaje? bueno, yo insisto, me parece, estoy muy contento, porque esta es una crítica que a veces se me ha hecho, y vista en perspectiva creo que hasta cierto punto razonable, pero creo que también es una crítica, no sé si tú esto estarás de acuerdo conmigo como compañera de armas, que tiene que ver quizás con nuestra edad. Nosotros somos narradores jóvenes todavía, y el arte de la narrativa yo creo que es un arte de madurez. Y me parece que cuando eres un escritor joven no es fácil trabajar con tanta intensidad aquellos personajes a los que tú sabes que no son el personaje al que tú entregas, o a lo mejor la pareja, como muchas personas, al que tú vas a entregar los mandos de la novela, ¿no? Entonces a veces sí que es cierto que he visto en perspectiva algunos de mis acompañantes en novelas anteriores han sido eso, simplemente acompañantes. Pero en esta novela yo quería que todos los personajes secundarios que acompañaran al narrador, que no tiene nombre, por cierto, como le sucedía al narrador del sistema. ¿Ves? Esto es interesante también. Tanto en el sistema como aquí, fui incapaz de encontrar un nombre para mi narrador. Pero tuve claro que no debía tenerlo, ¿no? Porque en mi ánimo era como disminuir ¿cómo le voy a dar un nombre a este personaje? Cualquier nombre que le dé no va a estar a la altura de lo que él significa para mí, ¿no? Aquí hay una especie de relación paradójica del escritor con su herramienta, como si ningún nombre pudiera atrapar la excelencia o la intensidad de su creación, ¿no? Bueno, vuelvo a los secundarios. No me enrollo. Yo quería que todos los secundarios de la novela tuvieran densidad, tuvieran tercera dimensión, no fueran meros
Y he trabajado mucho a la señora Cornelissen, he trabajado mucho con Van der Zwaan, que estoy muy orgulloso del desaparecido, ¿no? He trabajado mucho con Claudio, que para mí es un personaje, el filósofo de los asombros, ¿no? Que está escribiendo este libro. He trabajado mucho con Boglarka, incluso he trabajado un personaje para mí muy querido, del cual discutí mucho con Elena, que es Adelheid, la sordomuda. En fin, he querido que todos los personajes que acompañan, he trabajado el personaje de Nora, de la doctora. Además aquí, por primera vez también en mi literatura, el protagonista, que bueno, lo reconozco, todos los protagonistas de mis novelas, los protagonistas principales son hombres, son varones, pero aquí el elenco femenino que rodea las 4 o 5 mujeres que rodean al narrador, no creo que sean meras acompañantes, no creo que sean atrezo, no creo que sean simplemente fórmulas con las cuales el escritor puede hacer que la acción avance. Son 5 realmente, porque, claro, son las 4 que hemos mencionado y Antonia, claro, que es la que manda además al final. Los 5 personajes femeninos de la novela creo que tienen una vida propia, tienen un recorrido propio, y creo que espero haber conseguido que queden en el ánimo del lector cuando cierra la página. Sí, se consigue completamente. Vamos a ver, yo te voy a hacer una pregunta más, que me dejo unas cuantas, pero bueno, y luego si queréis alguno de vosotros preguntar algo, bien, ¿no? Sí. ¿Habéis visto cómo se estaba hablando de personajes secundarios, de una trama principal, de cómo va sucediendo todo en esta especie de mundo que se destruye? Y yo creo que has empleado de nuevo esa especie de dualidad de un mundo en Europa, en Venecia, Madrid, en distintas ciudades que aparecen en la novela, que se está hundiendo bajo nuestros pies, para explorar los límites del conocimiento, por decirlo de alguna manera, porque la presencia del arte es constante en esta novela. Por ejemplo, hay una de las escenas en la que pues, los protagonistas vienen a Madrid y el Museo del Prado ha ardido. Entonces, directamente entramos en esa especie de reflexión de qué nos queda del arte, de nuevo, esa solidez, ¿no?, a la que nos podemos anclar en un momento dado, esa contemplación de obras eternas, quizá se pongan en peligro, quizá también dejen de estar, y por tanto ese nuevo apoyo, esas nuevas tablas bajo nuestros pies vuelven a hundirse también y volvemos a estar en un equilibrio muy, muy, muy precario. Hay una escena, igual que os hablaba de este personaje húngaro, hay una escena brutal, como otras tantas, que efectivamente se quedan en la retina del lector cuando vienen a Madrid y ven cómo la Julia de Jaume Plensa está flotando en el aire en la Plaza de Colón. Es impresionante esa escena. Pero el arte, ¿no? ¿Qué importancia tiene el arte en esta obra y en general en todas tus obras, ¿no? Bueno, para mí el arte ha sido mi arca, en realidad. Yo creo que hay 2 arcas, en mi vida hay 2 arcas, los afectos y el arte, ¿no? En el arte siempre he encontrado, sobre todo en la plástica, ¿no? Me interesan todas las artes de la imagen, pero pongo la plástica por delante incluso del cine o de cualquier manifestación moderna de la imagen, incluso también de la fotografía. El arte ha sido mi arca, ¿no? Mi lugar de asilo, muchas veces mi lugar de consuelo, mi lugar de refugio. He pensado mucho en el arte, he escrito mucho sobre arte, he escrito desde la ficción y desde la ensayística. En Asturias he publicado 3 libros dedicados a nuestra pinacoteca más importante, al Museo de Bellas Artes de Asturias. He reflexionado mucho sobre el trabajo del artista. Por ejemplo, estoy convencido que mi decisión de que el narrador contenga su don en las manos tiene que ver con la pasión por el arte. La mano es la herramienta. Sin mano no hay arte. Explica su don para que lo pueda... Bueno, el don del narrador es que él, cuando toca un objeto, no siempre le sucede, pero cuando toca un objeto, ese objeto le devuelve lo sucedido en el pasado. O sea, él puede, no sé, tocar
sacar esta botella y descubrir que esta botella contuvo arsénico con el que envenenaron a... ¿no? Eso hace de él, pues es una especie de vidente, ¿no? De vidente del pasado a través de la mano. Estoy convencido de que mi decisión de recluir en las manos del protagonista el superpoder, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con todo lo que yo he reflexionado sobre la mano como nuestra primera herramienta, ¿no? La herramienta que construye el hacha bifaz, que nos permite rasgar la carne de los animales y va a cambiar nuestra forma de morder, porque vamos a poder, y es la mano que pinta los frescos de la Capilla Sixtina, pero también es la mano que saca la ceniza de los hornos crematorios, y es la mano que en el imaginario colectivo pulsa el botón atómico, ¿no? Es la herramienta primordial que nos hace humanos, en definitiva, ¿no? Desde aquella célebre frase de Anaxágoras, no somos inteligentes porque tengamos manos, sino que porque tenemos manos somos inteligentes. Bueno, no en vano, sabéis que uno de los elementos que separa nuestra especie de cualquier otra es... Esto es como la guerra del instituto, ¿no? O sea, ¿te acordáis del pulgar opositor, la telencefalización? A lo mejor ha cambiado ahora y hay otra, pero bueno. El arte, para mí, es todo eso, pero aparte el arte a mí me interpela como escritor, porque yo no puedo evitar, Pilar, sobre todo insisto en mi relación con la plástica, yo cuando veo una pintura siento la necesidad de decirla. Toda pintura encierra una historia que empieza por la decisión del pintor de pintar algo y no todo, ¿no? Los pintores nos entregan fragmentos de la realidad, ¿no? Porque la Mona Lisa está pintada desde determinada distancia y no desde otra. Porque, no sé, un paisaje de Corot tiene 3 árboles y no 4, lo que sea, da lo mismo. Ya no vamos a entrar en el uso de los colores, etc. Ese fragmento de mundo que es cualquier pintura, a mí me lleva siempre a la necesidad de decirla, ¿no? Toda imagen demanda un relato, en realidad. Y mi relación con el arte, yo creo que nuclear proviene de ahí, ¿no? El arte me seduce en lo que tiene de promesa de la historia que encierra. Yo solo intenté llevarlo al límite cuando en una novela como La luz es más antigua que el amor ya no traté la pintura figurativa, sino la pintura abstracta. Intenté contarme a mí mismo qué historias, qué hay dentro de la pintura abstracta, ¿no? Qué hay dentro de la pintura que niega la figuración. Bueno, en fin, esta relación para mí es constitutiva casi, y por supuesto Narca, una novela que transcurre en Venecia, una novela donde es que desde la primera página, ¿no? La primera descripción casi que el narrador hace son los frescos que coronan su dormitorio, ¿no? Y toda la novela es casi una secuencia permanente, un traveling permanente por algunas de las imágenes más pregnantes de la cultura occidental. Bueno, ¿queréis preguntar algo, comentar algo? Yo. Sí, vale. ¿Cómo no? Yo había encargado Arca y me la trajeron ayer por la tarde a última hora. Y me acababan de poner la vacuna del herpes, que es una cosa horrorosa que te deja hecha polvo. Y estaba medio mala, bastante medio mala. Y empecé a leerla y llevo muy poco. Llevo, ¿qué pone aquí? 76 páginas. Me ha costado trabajo dejarla para venir aquí a ver a Ricardo, que le puedo ver en cualquier otro momento, pero es que esto... Bueno, a mí, yo creo que he leído casi toda la obra de Ricardo. A mí esto me parece deslumbrante, completamente deslumbrante. Una cosa muy graciosa me ha pasado, y es que ahora cuando hablabais de Solenoide, que yo le leí justo antes de ir a Rumanía, que fuimos el año pasado, porque llamé a Ricardo y le dije, oye, voy a ir,
que puedo leer previamente. Me dijo, lee esto. ¿Quieres creer que cuando estas 70 páginas yo me acordé de él? Me acordé, eso lo llevo 70. Y no solamente por lo que cuentas o por lo que me está invitando a seguir por el camino, sino porque hay una especie de transparencia, hay como una luminosidad en este libro que a mí me recordó su transparencia y su luminosidad. Entonces, estoy bastante deslumbrada. Os invito a todos a arrancar. Tiene algunas cosas maravillosas. Tiene una cosa... No es mi madre, ¿eh? No, podría ser. Por edad, ¿no? No, por edad yo no. Porque él se empeña, está empeñado en que podría ser su madre. No, pero mirad, hay una... Hablando de lo de las casas, además, es que para mí las casas son muy importantes, los hogares, los sitios donde uno vive, que no son solo 4 paredes y 4 muebles, es que uno de alguna manera en todos esos objetos estás tú y está tu vida, y conforme cumples años hay como una especie de vasos comunicantes entre tu hogar y tú. Y aquí hice una cosa que me encantó, hablando de eso, de las casas. Bueno, hubo 2 cosas, os digo 2 cosas y ya me callo. Pero hay una cosa preciosa. Dice, llegaría un día en que el valor de un edificio se juzgaría no en razón de su elegancia o de su eficacia, sino atendiendo a su capacidad para alegrar, abstraer, irritar, inquietar o entusiasmar a sus inquilinos. Edificios que cumplirían una misión más allá del lugar que ocupaban. Edificios como prolongaciones de las funciones psicológicas. Edificios como recipientes de ánimo capaces de resonar en la intimidad de los cuerpos. ¿No es una cosa preciosa? Y que está perfectamente definido lo que es un lugar donde habitas para quien lo habita. No es yo lo encuentro maravilloso. Y después hay otra cosa muy graciosa, que os lo digo ya y me callo, que habla de una negrura que es tan negra como las obras, como las esculturas de Anaïs Kapoor, ¿no? ¿Se dice Kapoor? Sí. Vale. Entonces yo me meto en internet a ver las obras de Anaïs Kapoor, porque yo lo que recordaba eran obras de colores, tenía una imagen de una obra roja fundamental. Bueno, efectivamente tiene obras negras, pero me entero de una cosa que no sé si tú te has dado cuenta. Es que está en la Bienal de Venecia, ahora en enero. ¿Te has dado cuenta? No lo sé. Está, lo apunté aquí, en enero de 2026 expone en el Palazzo Manfred en Venecia. El efecto llamada Es una obra maravillosa. De hecho, a propósito de esto que Sol menciona de Anaïs Kapoor, Kapoor patentó un negro, el negro más negro que se ha logrado por medios técnicos. O sea, él trabaja con un negro que ha patentado y solo lo puede usar él, que me parece que agota algo así como, imaginaos que hay una escala de 0 a 100 de negro, pues este negro es el 99,99% de negro. No existe el negro absoluto, como no existe el rojo absoluto o no existe el blanco absoluto. Lo que más nos hemos aproximado al negro es el negro con el que trabaja en estas esculturas. Bueno, capítulo... No, pero a propósito, este fragmento que ha leído Sol me recuerda al que leíste tú, ¿no? Cuando hablabas de... O sea, de cómo, efectivamente, yo creo que... Yo Arca también me gustaría que el lector sintiera... Arca es una defensa de la novela. O sea, es una defensa de un género que hemos querido enterrarlo desde que tú y yo hemos nacido. ¿A cuántas defunciones de la novela hemos asistido, no? Y la novela se resiste. ¿Y por qué se resiste? Porque la novela lo metaboliza todo. La novela es capaz de digerir cualquier cosa que le eches. La novela es capaz de asumir un
prospecto farmacéutico al lado de una epifanía, es capaz de asumir una digresión al lado de un diálogo construido sobre clichés, y todo en el mismo texto, ¿no? Y todo, claro, el juego del escritor, el arte del escritor, la magia de la literatura es conseguir que todo eso, toda esa olla bíblica, toda esa caldero de cosas que echamos ahí, cobre un sentido, se articule de un modo que nos conmueva, nos haga pensar, nos haga... Y yo durante la relación de Arca me ha reconciliado con el arte de la novela. Elena sabe que durante años he tenido una relación compleja con la ficción. Me costaba adherirme a la posibilidad de volver a escribir libros grandes de ficción, sobre todo a raíz de la escritura de No entres dócilmente en esa noche quieta. Y Arca me ha devuelto una especie de fe, no voy a decir perdida, pero sí que estaba debilitada por los poderes de la novela, ¿no? Y además es que creo que realmente la novela regala una alegría sostenida que ningún otro género literario. Yo sé que tú eres una gran poeta, por ejemplo, y que te interesan otros géneros, pero yo creo que esa alegría sostenida que ciertas novelas, como la que mencionábamos, por ejemplo, Solenoide, estoy pensando en una novela como Europa Central de Bolman, estoy pensando en Submundo de Delilo, no sé, grandes sumas, ¿no? Novelas que aspiran a decir el mundo y que son capaces de tenerte ahí arriba durante 1000 páginas, ¿no? Esa pura alegría, yo no conozco ningún arte que lo alcance. ¿Y ahora qué? Bueno, esta pregunta era casi la final. Claro, después de Arca, ¿ahora qué? no, ahora estoy en barbecho completamente. La obra me ha dejado realmente exhausto. Desde luego no voy a escribir ficción durante una temporada, ¿no? Además, sabes que he abandonado el relato también. Sí, te iba a preguntar. Sí. Estaba ya mi amigo Nicolás, que todavía me armiñó en Almería en el festival que organizó ahora Nicolás Melini en Cuentento en Almería. Me afeó una vez más públicamente delante de Esther Bendaján que por qué dejó el relato, pero creo que es una decisión meditada. No, ahora mismo sí, estoy como... Me acuerdo una entrevista muy simpática que leí un día con Rafael Chirves, que decía que cuando acababa una novela él estaba la M con la A, ma, ¿no? Se quedaba así, ¿no? Pues yo estoy un poco... Tengo alguna idea, pero muy vaga, pero para tratar, desde luego, otros temas y no desde la ficción. Muy bien, bueno, ¿alguna cosa más? ¿Algún comentario más? Y si no, ahora hablamos. Ricardo firma y os dedica su novela o otros libros que queráis. Sí, yo tengo una Sí. pregunta. Bueno, a Ricardo me encantaría poder hacerle millones de preguntas. Has comentado en el libro que como que había dos partes, o que sentías como dos cosas al escribir, ¿no? O sea, una parte era como el mundo más real, y luego el otro que te dejabas como llevar, ¿no? Entonces como que uno es una escritura más pausada y la otra es como más una palabra que te gusta, lisérgica, ¿no? ¿Qué sientes cuando, no la parte pausada, en la otra parte, qué sientes cuando la escribes? ¿Cómo lo escribes? ¿Paras, no paras? ¿Revisas, no revisas? ¿Cuándo revisas? ¿Escribes del tirón 1000 palabras y luego revisas? En este libro hay fragmentos escritos como en apnea, ¿no? O sea, hay momentos en los que yo me he dejado llevar. Además se ve incluso en el párrafo. El micro. Ay, perdón. Lola. Digo que hay fragmentos del libro que están escritos como en apnea, ¿no? Como un buzo que se tira al agua y deja de respirar y apura y se ve incluso en la estructura del párrafo, ¿no? Hay párrafos, o sea, que son puro ladrillo de texto. Todo eso seguramente está escrito en un primer impulso como un brote, ¿no? Luego, no, por supuesto hay un trabajo de hecho, para mí normalmente los dos momentos más gratos de la escritura para mí han sido siempre la concepción del libro, pensarlo, ¿no? Y la corrección. A mí me encanta corregir el texto, disfruto muchísimo, porque además creo que es el momento donde uno descubre la verdadera intimidad de la escritura, ¿no?
diferenciar lo importante de lo que no lo es tanto, ese jugar con los lugares que una frase ocupa, una palabra, un sintagma, un marcador semántico, ese descubrir la estructura interna de un párrafo que seguramente mientras lo estás escribiendo a lo mejor te brota de un modo menos pensado, ¿no? Descubrir que a veces los textos reproducen estructuras musicales o se acomodan a tu respiración, esa parte me encantaba. Pero en Arca sí que he tenido también momentos muy lisérgicos, por usar la palabra que dices, Gonzalo, en la escritura, ¿no? Y sí, seguramente se podrían, si revisara el libro, podría de alguna manera decirte, mira, esto está escrito un poco no voy a decir en trance, o sea, imagen así, ¿no? En el momento en el que te visita el Dios, ¿no? Y el daimón socrático te habla y por tu boca ya no soy Ricardo Méndez Salmón, sino un poeta inspirado que luego, cuando pasa la inspiración, claro, hay que ver qué coño has hecho. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo por estar con nosotros esta tarde para hablar de este maravilloso libro. Os envidio porque os queda ahora el deleite de la lectura. Tú ya has empezado, ya sabes de qué hablo. Y nada, que muchas gracias. Muchísimas gracias.